Usted debe de comprender que usted no tiene un compromiso con un rótulo, con un pensamiento, ni con un pastor. Usted tiene compromiso con la palabra del Señor. Nuestro compromiso a la hora de predicar la palabra de Dios es apegarnos a la Escritura. Y oiga esto, porque es importante tenerlo claro, porque no todos estarán de acuerdo. Por eso es que la sana doctrina no es adecuada para cualquier corazón. Hay personas que escuchan la palabra y les gusta vivir como les da la gana, mas sin embargo el problema del hombre de Dios no es quien reciba la palabra o quien no la reciba. El problema del hombre de Dios es que la palabra que declare venga de parte de Dios y esté apegada a la Escritura, porque el que es de Dios, palabra de Dios, escuchará. Vamos a cantar unas preciosas alabanzas. Cantamos la alabanza, la palabra dura. Oh, qué dura es esta palabra, ¿quién la podrá llevar, Señor? Siento que a mí me hiere el alma y que penetra hasta mi corazón. ¿Quién la podrá llevar, Señor? ¿Quién la podrá cumplir, Señor? Si es dura para mí tu palabra fiel. Si tú me das poder, Señor, si tú me das la fe también, sé que podré vencer porque solo tú eres mi ayudador. Lo que para mí es imposible, para mi Dios no lo será. No queda más que decidirme para que cumpla yo con tu voluntad. ¿Quién la podrá llevar, Señor? ¿Quién la podrá cumplir, Señor? Si es dura para mí tu palabra fiel. Si tú me das poder, Señor, si tú me das la fe también, sé que podré vencer porque solo tú eres mi ayudador. Oh, qué dura es esta palabra, que al escucharla siento yo, tal vez que no podré llevarla, pero mi Cristo siempre me ayudará. ¿Quién la podrá llevar, Señor? ¿Quién la podrá cumplir, Señor? Si es dura para mí tu palabra fiel. Si tú me das poder, Señor, si tú me das la fe también, sé que podré vencer porque solo tú eres mi ayudador. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Seguimos alabando el nombre del Señor y cantamos la alabanza, el ciego Bartimeo. Oh altísimo Señor Jesús, oh grandísimo Señor Jehová, perdonadme toda mi maldad por mi gran intercesor Jesús. Perdonadme toda mi maldad por mi gran intercesor Jesús. Como el ciego Bartimeo ahí, exclamando en alta voz, él decía: Hijo de David, ven y ten misericordia de mí. Él decía: Hijo de David, ven y ten misericordia de mí. ¿Cuántos ciegos han venido aquí para ver al Hijo de David? Mi Jesús con su gran poder, a los ciegos Él nos hace ver. Mi Jesús con su gran poder, a los ciegos Él los hace
capaz de ver. Yo era ciego como Bartimeo, pero Cristo ya me hizo ver el camino que conduce al cielo. Yo le alabo por su gran poder. El camino que conduce al cielo, hoy le alabo por su gran poder. Gloria al Señor, bendito el nombre del Señor. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, desciende. Hay sanidad, liberación, desciende la bendición. Pronto vendrá el Señor, files se levantan gloriosa. La iglesia que Él compró a precio de sangre preciosa. Los ángeles vendrán y ahí se reunirá su pueblo. Ahí para escuchar su voz cuando Él me diga: ven, buen siervo. Ahí yo quiero estar para escuchar su voz cuando Él me diga: ven, buen. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Señor Jesús, tú eres mi vida. Señor Jesús, tú eres mi amor. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el
viendo la gloria de Dios, viendo a los enfermos, los cojos andaban, los ciegos veían, los mudos decían, Jesús me sanó. Los cojos andaban, los ciegos veían, los mudos decían, Jesús me sanó. Y todos le daban la gloria a Dios, y todos le daban la gloria. Alabar a Dios cuando en la vida te vaya bien, qué bueno es. Alabar a Dios cuando en la vida no hay problema, es cosa buena. Alabar a Dios cuando en la vida te vaya bien, qué bueno es. Alabar a Dios cuando en la vida no hay problema, es cosa buena. Pero yo te alabo, mi Señor, en el quebranto y en el dolor. El Espíritu Santo se glorifica dentro de mí. Pero yo te alabo, mi Señor, en el quebranto y en el dolor. El Espíritu Santo se glorifica dentro de mí. Cantaré a Jehová porque se ha magnificado grandemente, grandemente, grandemente. Ha echado a la mar, ha echado al caballo y al jinete, y al jinete, y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Jehová, Jehová, Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Y ha sido mi salvación, y ha sido mi salvación, y ha sido mi salvación. ¡Aleluya! ¿Cuánto puede decir amén? Él ha sido nuestra fortaleza, aleluya. Él ha sido nuestro refugio, Él ha sido nuestro pronto auxilio en la tribulación. Bendito sea tu nombre, Señor, en esta mañana. Oh, te adoramos, Señor. Gracias por estar con nosotros en este lugar. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces en nuestra vida, aleluya. Te adoramos, Señor, y te bendecimos, maravilloso Dios. Sin ti nada podemos hacer, Señor, pero gracias por darnos la oportunidad de estar aquí una vez más, Señor, para adorar tu nombre. Vamos a decirle, Señor, quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Gloria al Señor. Josué capítulo número 7. Leemos la palabra del Señor, hermano, honrando al Padre, al Hijo y al poder de su Santo Espíritu. Dice la Escritura así: pero los hijos de Israel cometieron prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sardi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid, reconoced la tierra
Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviendo a Josué le dijeron: mira las palabras del pueblo o de los espías. No suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres. Y tomaron a Jai. Y no fatigues, y tomarán a Jai, perdón. Y no fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo contra como 3,000 hombres, los cuales huyeron de delante de Jai. Verso número 5. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la vacada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos, todos los líderes están ahí de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo del Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre, como dice, y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú con tu gran nombre? Y Jehová dijo a Josué, aquí está la respuesta de Dios: levántate. Yo creo que Dios le dijo aguado a Josué aquí, hoy en ese tiempo le tuvo que haber dicho aguado, pero aquí dice: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Oiga, en el verso número 1 mencionan a Acán, hermano. En este verso que vamos a leer mencionan al pueblo completo. Dice la Biblia: y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto. No Acán simplemente, aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Por eso los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema, oiga esto, hermano, será quemado él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Josué pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá, e hicieron acercar a la tribu de Judá, y fue tomada la familia de los de Sera, y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Zabdi. Hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, como dice el verso 1. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, y no me lo encubras.
Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y aquí que está escondido bajo la tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello, y tomándolo de en medio de la tienda lo trajeron a Josué, y todos los hijos de Israel lo pusieron delante de Jehová. Dice el verso 24: entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán hijo de Zera el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes. Por favor, preste atención a ese verso: sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Verso 25: y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbate Jehová en ese día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por eso aquel lugar se llama el valle de Acor hasta hoy. Decimos amén a la palabra del Señor. Tome su asiento, hermano. Si no leyó la Biblia toda la semana, hoy leyó un capítulo por lo menos. Dígale al que está a su lado: los resultados del pecado. Los resultados del pecado. ¿Sabes por qué al final de la lectura, hermano, indica para nosotros, o para el momento de esta lectura, cuando dice la escritura que todavía hay una señal? El verso 26 dice: levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy, y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por eso aquel lugar se llama el valle de Acor hasta hoy, dice la palabra del Señor. Acor significa turbación, el valle como una señal, y el montón de piedras que indica el último verso muestra una señal. Cuando dice la escritura, hermano, que hasta el día de hoy permanece, para nosotros no es, hermano, un testimonio vidente o un testimonio ocular que podamos observar y decir: ¿qué aconteció aquí? ¿Qué pasó aquí? Aquí fue juzgado el pecado del hombre que turbó a toda la nación de Israel mientras caminaba en el desierto. Para los israelitas en aquel momento esto era una señal de que había sido, hermano, castigado el pecado con mucha severidad. Para nosotros ya no es un testimonio ocular. Para nosotros ya no es algo, hermano, que podemos palpar. Bueno, nosotros ni Israel conocemos, ni el desierto, ni nada de eso. Apenas conocemos El Salvador, y esos que algunos conocen su país, otros casi no, pero apenas conocemos acá. Para nosotros el testimonio no es ocular. Cuando dice la escritura que hasta hoy permanece esa señal, eso significa que el testimonio de la escritura, de la forma como Dios mira el pecado y como Dios juzga el pecado en medio de su pueblo, sigue estando de pie hasta el día de ahora, porque delante de Dios lo que es pecado sigue siendo corregido y sigue provocando un juicio de parte del Señor cuando se habla acerca de su pueblo. Alabado es el nombre de Jesús. Quiero que usted pueda tomar en cuenta, hermano, este mensaje y puntualizar estas realidades. En el capítulo número 7, hermano, vemos la forma como Dios en el Antiguo Testamento juzga, hermano, el pecado. Y aunque resalta el verso número 1, desde que entra el verso número 1 nos señala, hermano, con nombre y con apellido. Yo en ocasiones he dicho que si fuese en este tiempo hasta el número de Edu y de Acán apareciera en el verso 1. Aunque en el relato, hermano, de ese capítulo 7 aparece con lujo de detalle
de qué tribu es, de qué familia es, de dónde desciende, y mencionan el nombre de Acán desde el verso número 1, porque es el clímax del pecado que acontece en la nación de Israel. Pero no acontece solo eso. En la lectura que hemos tenido, hermano, también aparece Dios cuando Josué está postrado delante del Señor, y la oración que Josué está elevando se parece mucho al cuestionamiento que Israel constantemente hizo en el desierto. Mientras Israel enfrentaba alguna angustia, Israel, aún siendo rebelde y desobediente, le cuestionaba a Moisés diciendo: para esto nos sacó Jehová de Egipto, para que muriéramos en el desierto, que no habían sepulcros allá en Egipto, para que pudiésemos morir tranquilos en Egipto. Para esto nos sacó Dios. Y ahí Dios hacía una señal, no porque el pueblo lo merecía, sino porque Dios tenía que guiar al pueblo y les tenía que enseñar de que Él tiene el poder y la autoridad en el cielo y en la tierra. Pero llegaría el momento determinado donde Dios tenía que detener al pueblo y tenía que enseñarle: de esta manera ustedes caminarán delante de mí, yo seré vuestro Dios y ustedes serán mi pueblo. Mientras ustedes obedecen mis estatutos y mis mandamientos, ustedes van a contemplar mi ayuda, mi favor, mi respaldo y mi poder. El día que ustedes se aparten y desobedezcan, entonces yo también me apartaré de vosotros, decía el Señor. Israel vio, hermano, la consecuencia de apartarse de Dios constantemente. El clamor de Josué en este capítulo número 7 se parece mucho a eso. Por eso llama la atención. Lea conmigo el verso 6. Entonces dice el verso número 6: Josué rompió sus vestidos, se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Está todo el día Josué, sus vestidos rasgados, y está humillado delante de Dios. Él, ¿y quién más dice? Y los ancianos de Israel, ahí están los líderes principales de la nación, echaron polvo sobre sus cabezas, que representaba una humillación. Pero el clamor de Josué en el verso 7 dice: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo del Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyeran? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ah, Señor, otra vez, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto las espaldas delante de sus enemigos, porque los cananeos y los amorreos, o los moradores de la tierra, oirán, oiga esto, y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová le dijo: levántate, porque te postras así rostro en tierra. Vea para acá. Jehová le dice a Josué: levántate. El problema no soy yo, le dice Dios a Josué. No soy yo el problema, porque aunque abiertamente Josué, hermano, no le está diciendo: Dios, ¿por qué permitiste que nos derrotaran? ¿Por qué esta humillación? ¿Por qué 36 hombres muertos? ¿Por qué, si venimos de tener una gran victoria? Aparentemente Josué no lo está diciendo así con claridad, pero las expresiones: ¿por qué sacaste a este pueblo? ¿Le permitiste pasar el Jordán? ¿No hubiese sido más fácil quedarnos al otro lado para no pasar esta vergüenza? ¿Acaso no hubiese sido más sencillo evitar eso? Le dice Josué a Dios: Señor, los moradores de la tierra escucharán lo que ha pasado, subirán contra nosotros, borrarán nuestro nombre. ¿Y qué pasará con tu grande nombre? Y Dios le dice: no, hijo, el problema no soy yo, el problema es que hay pecado en medio del pueblo. El problema no soy yo, le dice Dios, el problema es que se está moviendo algo que no es grato delante de mí en medio del pueblo, y mientras eso no sea cortado, entonces el pueblo no podrá tener victoria contra sus enemigos. Quiero que puedas tomar muy en cuenta esto. ¿En qué momento, hermano? ¿En qué momento el pecado de Acán se volvió el pecado del pueblo? ¿En qué momento el pecado de una persona se volvió el pecado de todos?
¿Y en qué? Porque el juicio de pecado, aunque usted, ahí es donde yo lo quiero llevar para desarrollar el mensaje. El juicio de pecado no solamente cae sobre el que cometió el pecado, sino que incluyen incluso a la nación completa. Y tomando a la nación completa, incluyen a Josué, que es, hermano, el líder, que es el pastor, que es el guía de la nación de Israel. Todos están experimentando aflicción, el pueblo viene humillado. La Biblia revela tres cosas que acontecen por causa del pecado que ha cometido no solamente Acán, sino el pecado del pueblo. Y hasta cierto punto también, hermano, aunque Josué está de rodillas, pero la oración de Josué manifiesta de que él no comprende lo que está pasando, él no entiende lo que está aconteciendo. Un capítulo atrás Josué se hubiese dado cuenta, un capítulo atrás Josué hubiese percibido de que hay algo que no está bien y hubiese detenido al pueblo a la batalla contra Jericó. Si algo estaba torcido, yo estoy seguro que Josué, por consultar a Dios, Dios le hubiera indicado: muchacho, no es tiempo de moverse, es tiempo de limpiar al pueblo, no es tiempo de ir a la batalla, es tiempo de decirle al pueblo que delante de Dios las cosas deben de ser rectas, deben de ser santas, deben de ser justas, porque la batalla no depende de la capacidad del pueblo, la batalla depende del Dios que acompaña al pueblo. Alguien alaba a Dios esta hora, alguien grita amén. Y quiero que puedas ver ese cuadro, hermano. El pecado que se juzga en el capítulo 7 no es simplemente el pecado de Acán, no es simplemente el pecado del pueblo. En este pecado se incluye hasta a Josué. A Josué como líder se le da una enseñanza y una corrección y un juicio. Al pueblo se le enseña que lejos de Dios no se puede hacer nada. Y a Acán se le muestra de que de Dios no se burla nadie. Claro que el paquete más grande fue para el chulo de Acán, hermano. El regalote más grande fue para Acán. Y por favor quiero que usted lo pueda tomar muy en cuenta. El pecado en medio del pueblo, hermano, no solo afecta al que lo practica, afecta al pueblo y también perjudica el ministerio de aquel que está al frente si no se juzga según la voluntad del Señor. Quiero que puedas tomar en cuenta ese panorama, porque el capítulo 7, por eso lo leímos completo, no juzga solo el pecado de una persona. Es una enseñanza que Dios le da al pueblo para que el pueblo sepa que con el pecado no se juega, para que el pueblo sepa que el pecado no tiene nada que ver con nosotros. Y yo sé, hermano, que Dios no se equivoca, que alguien necesita escuchar esta palabra en ese momento. Con el pecado la iglesia no tiene nada que ver. El pecado, el mundo y los deseos de la carne tienen que marcar una distancia muy grande. Por eso es que la escritura le invita a la iglesia a que se mantenga velando, a que sea sobria, entendida, y que comprenda de que tenemos enemigos que nos asedian, pero mientras nuestra vida esté escondida en Dios, los enemigos que nos asedian comprenderán de que ya nosotros tenemos sueño, tenemos Señor, le pertenecemos a Dios. Mira cómo inicia el verso 7. ¿Cómo inicia el verso 7? Lo leemos todos juntos. ¿Qué dice? No, la primera palabra. Pero, dice el verso 7. Ahí, ¿sabes qué significa esa expresión? Que hay que tomar en cuenta lo que ha pasado anteriormente. Pero, dice el verso, hay un cambio, hay una transformación de ambiente. ¿Qué pasó en el capítulo 6, hermanos? En el capítulo 6 observamos una gran victoria que Dios le da a la nación. Tienen por delante a un pueblo, hermano, que tiene fortalezas como Jericó,
Jericó es un pueblo amurallado muy fuerte. Hay historiadores que consideran que lo ancho, hermano, de las murallas de Jericó excedía, hermano, hasta el pensamiento de la lógica hoy en día. No era, hermano, de metros, era a veces hasta de kilómetros lo ancho de la muralla de Jericó. Por eso es que el pueblo de Jericó vivía confiado, porque su fuerza no era el ejército, era las murallas que había levantado alrededor de su pueblo, que le garantizaba, hermano, seguridad. Le garantizaba el no ser invadido por cualquier pueblo que se levantara. Mas sin embargo la escritura dice, y así en breve la escritura dice, hermano, que está ya la nación de Israel pasando el Jordán. El pueblo de Jericó, cuando se envían los espías, hermano, a Jericó, dice la escritura que Raad le indica a los espías de que el pueblo está desfallecido en sus fuerzas. Jericó ya está derrotado. Antes de pelear, Jericó ya está derrotado. ¿Y qué es lo que abate a Jericó? Oiga esto, no es el número de los israelitas, no es el ejército que acaba de pasar el Jordán, no es la capacidad de ese pueblo, es el Dios que acompaña a ese pueblo. El pueblo de Jericó ya está desfallecido en su fuerza, porque no se ha escuchado por ningún lado a un Dios como el Dios que camina con el pueblo de Israel, un Dios que cesa las aguas del Jordán, un Dios que parte el mar en dos, un Dios que es verdadero por el día y por la noche, un Dios que tiene poder para deshacer a sus enemigos en un instante, el único Dios verdadero. Aleluya. Los espías entran a Jericó enviados por Josué, regresan y les indican que el panorama es casi imposible, es muy difícil el ambiente en Jericó. Pero Josué consulta a Dios y le pregunta: ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y Dios se le revela a través del ángel de Jehová y le indica de qué manera se hará. Se dará las vueltas alrededor de Jericó, y el último día se hará un grito al final de la última vuelta, y las murallas de Jericó van a caer, e Israel entraría y conquistaría. Israel obedece, Josué guía al pueblo por palabra de Dios. Israel tiene una gran victoria, hermanos, poderosa victoria. Por eso es que dice el verso 7, pero ya entrando al capítulo 7, hermano, el panorama cambia y es otro. Las cosas se ven diferentes aquí. Quiero que puedas tomar muy en cuenta esto. ¿Dónde se presenta, hermano, si podríamos llamarlo de esta manera, el pecado de Josué? ¿Dónde está el pecado de Josué? Josué se confió, Josué se descuidó. En ninguna parte de la lectura que hemos tomado, si no es, hermano, en la humillación de Josué, en el verso 6 en adelante, pero en ninguna parte antes de eso aparece Josué humillado delante de Dios, consultando a Dios: ¿cómo haremos con Jai? ¿Cómo realizaremos la batalla contra Jai? No aparece en ninguna parte. La Biblia solamente, hermano, después de resaltar al sinvergüenza, al aguado de Acán, verso 2 dice: después Josué envió, dice el verso 2, envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Bet-Eben, hacia el oriente de Bet-El, y les habló diciendo: subid, reconoced de la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai, dice la palabra. Verso 3, inmediatamente dice: y volvieron a Josué y le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Jai, y no fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Acá se resume que el pueblo le está diciendo a los espías, le dicen a Josué: está fácil, Jai está fácil, eso es pan comido, no fatigas a todo el pueblo. Si la ciudad de Jai no tiene murallas, no tiene ejército, no tiene fuerza, si hasta el nombre de Jai, hermano, significaba ruina, prácticamente era una ciudad que era, hermano, ya algo fácil, algo práctico. La expresión que le dicen los espías a Josué: no fatigas a todo el pueblo, manda 2,000 o a 3,000 hombres y vamos a conquistar Jai, es
es que ellos tenían autoconfianza. Ellos decían: no, hombre, venimos de pelear contra Jericó, ay, será mucho más fácil. Lo que se le había olvidado al pueblo es que no tuvieron victoria por su fuerza, ni por sus estrategias, ni por la cantidad de hombres que pelearon. El que entregó victoria en Jericó fue Jehová, fue el Señor, el que dijo: de esta manera se moverán, así se conducirán, así actuarán, y en el momento que yo les indique, entonces ustedes gritarán y las murallas se caerán. Las indicaciones no las dio Josué, las indicaciones no las dio un comandante en Israel, las indicaciones las entregó el Señor Dios Todopoderoso. Pero los espías se olvidaron de eso. Espías eran aventajados, hermano, eran líderes, eran principales de la ciudad, eran líderes de Campo Blanco, por decirlo así. Y le dicen: no, pastor, esto está fácil, más fácil que la última vez. La última vez nos tocó ayuno y oración. No, hombre, la última vez nos afligió, la última vez estaba duro. Hoy no, hombre, esto es rápido, esto es fácil, saldrá. Y el gran problema no fue simplemente la actitud del pueblo. El problema es que Josué les dijo que sí. El problema es que Josué prestó atención a los espías, no consultó a Dios, no buscó la voz de Dios. El problema es que Josué les dijo: está fácil, entonces está bien, y obedece a los espías, manda a 2,000 o a 3,000 hombres. El gran detalle es que viene de regreso Israel y viene corriendo una cantidad del pueblo. Llegan donde Josué, donde el líder, y le dice: hemos fracasado. Nos sorprendió Jai, no entendimos cómo Jai se fortaleció tanto, pero nos golpeó. Y el punto es que traen malas noticias. Número uno, la noticia que trae es que hubo muerte. 36 hombres han caído. Hay 36 familias de Israel en lamento. Hay 36 familias llorando a esa persona que fue a la guerra. Hubo muerte en el pueblo. 36 cayeron en medio de la batalla, y a los otros vienen corriendo, dándole las espaldas a sus enemigos. Y aparte de eso, la segunda o la tercera consecuencia, la número uno es muerte. La número dos es que todos vienen huyendo de sus enemigos. No pudieron pararse de frente contra sus enemigos y pelear la batalla. Y número tres, el pueblo ha escuchado el fracaso que el ejército de Israel ha traído. ¿Y qué pasa con el pueblo? Si el capítulo 6 dice que el pueblo hasta danzó, hermano, en júbilo, hasta levantó la voz en algarabía. Y mientras la muralla, ¿qué cree usted que hubiese pasado si hubiésemos visto cómo la mano de Dios se comienza a mover? Unos dicen que hubo un terremoto, otros dicen que literalmente las murallas comenzaron a partirse y cayeron. Unos dicen de que no cayeron completamente, solo se abrió un espacio para que el ejército entrara. Sea como sea, si aquí sentimos la presencia del Señor, como se pudo haber sentido al ver cómo Dios le entregaba victoria a su pueblo. El pueblo está gozoso en el capítulo 6, pero en el capítulo 7 sus fuerzas han desvanecido como el agua, dice la palabra. Ya no hay fuerza en el pueblo. Ya no hay fuerza en el pueblo. Hubo muerte como resultado de la actitud del pueblo. Hubo fracaso porque le dieron la espalda a sus enemigos. Y número tres, el pueblo está cabizbajo. El pueblo está triste. El pueblo está turbado. El pueblo no logra comprender, pero si nos dio victoria ayer, ¿por qué no nos dio victoria hoy? ¿Sabes por qué, hermano? Yo quiero que puedas tomar en cuenta esto. Y quisiéramos comenzar con Josué y terminar con Acán, porque las victorias que nosotros hemos tenido ayer no nos sirven para hoy. Usted que es cristiano y tiene años de estar caminando en el Señor, y venimos, hermano, ya la armadura de algunos de nosotros viene muy golpeada ya. Venimos de pelear muchas batallas. Hablar, hermano, de batallas contra el pecado, contra el mundo, contra la tentación. Si estamos de pie es porque Dios nos ha dado victoria hasta el día de ahora. Pero no ha sido fácil. No ha sido fácil. Han habido procesos difíciles. Si esta iglesia tiene meses de estar establecida acá,
pero estar de pie. Una iglesia de sana doctrina. Una iglesia de sana doctrina. Usted y yo somos testigos. Existen miles de iglesias a nuestro alrededor. De sana doctrina, pocas. Se cuentan con la mano y todavía sobran dedos, Señor. Nosotros tenemos meses de estar aquí en este lugar, en esta filial. Pocos días, hermano, de que se haya levantado. Pero para que una iglesia de sana doctrina, y no digamos la misión por completo, una iglesia de sana doctrina se mantenga firme, no es fácil. Porque se ha tenido que librar batallas, se ha tenido que pelear, hermano, contra el pecado. Se ha tenido que pelear en este tiempo contra las enseñanzas, contra el pensamiento que algunos tienen también, hermano, porque hay creyentes que son amigos de la verdad, pero no aman la verdad. Hay creyentes que de lejos escuchan la palabra y dicen: qué bonito se siente, me habló el Señor, pero no cambian y no hay una transformación en sus vidas. Aunque estén escuchando la palabra, es porque son amigos de la verdad. Y para que una misión se establezca y se mantenga, hermano, necesitamos comprender este principio. Las victorias que yo tuve ayer no me sirven para hoy. Así como dependí de Dios ayer, tengo que depender de Dios hoy. Así como me humillé delante de Dios ayer, me tengo que humillar hoy y me tengo que humillar mañana, comprendiendo de que la batalla no es mía, la batalla es de Dios. Si alguno quiere estar de pie, si alguno quiere estar firme, si alguno quiere mantenerse de pie y con la espada en la mano, entonces comprenda: nuestra victoria depende del Señor. Y eso es lo que se le olvidó a Josué, al pueblo y al aguado de Acán, peor, hermano, pero que lo cocinaron al final. Quiero que puedas tomar muy en cuenta eso. ¿Quieres estar de pie, hermano? ¿Quieres permanecer? Porque la gloria de un miembro, de un creyente, de un ministro, de una obra, hermano, es mantenerse firme hasta el final. ¿Cuántas congregaciones no iniciaron en el Espíritu? ¿Cuántos creyentes no iniciaron en el Espíritu? ¿Cuántos ministerios no inician en el Espíritu, hermano? Cuando se inicia en el Espíritu y cuando se está comenzando, digamos, en el ministerio, porque hablaremos de Josué en este momento. Cuando se inicia en el ministerio, si pudiésemos considerar el inicio, hermano, de las conquistas, porque Jericó fue la primera ciudad y Josué, hermano, no sabe nada de las victorias. Acaba de pasar, hermano, el proceso o la transición de cambio de líder. Moisés, hermano, se lo lleva el Señor y queda sobre Josué la tutela. Josué, hermano, cae de rodillas. Dios le da palabra y le dice: como estuve con Moisés, también estaré contigo. Solo esfuérzate, sé valiente y que esta ley no se aparte de ti día y noche, y de lo demás me encargo yo, le dice Dios a Josué. Comienza a caminar ya Josué. Josué no ha visto nada. Josué no lo ha visto todavía presentarlo delante del pueblo. En el momento en que las aguas del Jordán se detienen, el pueblo observa que Dios está con Josué y Josué comienza a guiar al pueblo. La primer conquista en Jericó, no, hombre, fue un cultazo de acción de gracia. El pueblo alababa a Dios y también se daba gusto viendo a Josué, que era un hombre de Dios que estaba guiándole de la manera correcta. El detalle es, hermano, que muchos inician de esa manera. Muchos comienzan. Recuerda que cuando un ministerio inicia y Dios no ha engrandecido ese ministerio, Dios no ha engrandecido a ese pastor, a ese predicador, mientras él inicia, antes de pasar a predicar, él cae de rodillas y le dice a Dios: guíame, Señor, por favor, guíame. Yo tengo que predicar la palabra. ¿Qué vamos a predicar? ¿Qué vamos a dar? ¿Qué vamos a declarar? Lo que tú pongas en mi boca lo declararé. Y en humildad aquel hombre busca el rostro del Señor. El problema es que debe de pasar el tiempo y la actitud del hombre de Dios debe de ser la misma, comprendiendo de que es Dios el que respalda, es Dios el que da la revelación, es Dios el que da la autoridad y es Dios el que perfecciona su obra a través de el ministerio. El problema es que aquí el que mandaba era Josué. Y Josué dice: hagámoslo. Lo que dicen los espías, hagámoslo. Y Dios
¿Y Dios dónde queda? ¿Sabes por qué incluye el pecado de Acán? Lo incluyen para el pueblo, y en el pueblo está incluido el líder. Porque si Josué, en el caso, hermano, del líder, de la responsabilidad del líder, si Josué, en el momento en que los espías le dicen: está fácil, esto va a ser pan comido, lo vamos a devorar rápido a los de Jai. No, hombre, si nos echamos a la bolsa a los de Jericó, rapidito también fracasará Jai contra nosotros. El gran detalle es que si Josué, al escuchar a los espías, hubiera dicho: momento, está fácil la situación, sí, pero hay que consultar a Jehová. Si Josué consulta a Jehová en ese momento, hermano, Jehová le revela el nombre de Acán. Jehová le dice a Josué: no puedes salir a la batalla. ¿Por qué, Señor? Hay pecado en medio del pueblo. Si Josué, oiga eso, hermano, si Josué hubiese consultado a Dios, no se hubieran muerto 36 personas en la batalla contra Jai. No se hubieran muerto. El pueblo, el ejército de Israel no hubiese vuelto sus espaldas a sus enemigos. Si Josué consulta a Dios, la fe del pueblo no hubiese desfallecido. Mira qué importante es esto, que el líder mire con los ojos de Dios, hermano. Mira qué importante es. Por eso es que Dios no le da explicación o mayor explicación a Josué: levántate, hay pecado en el pueblo. El pueblo ha desobedecido, ha mentido, ha guardado, ha escondido entre sus enseres el anatema. El pueblo tiene un problema. Y le dice Dios a Josué: levántate. Lo que el pueblo necesita es que se juzgue, que se santifique el pueblo. Y es la obligación de Josué. A Josué no se le tuvo que haber olvidado que estaba sirviéndole a un Dios que es santo, 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 para que constantemente Josué le indicara al pueblo: no, 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 delante de Dios el problema no es el número, no es el plante, no es el sembrante, no son las palabras. Delante de Dios lo que importa es la rectitud, la santidad, la obediencia. Lo que garantiza victoria al pueblo es caminar en santidad. Pero Josué dejó de ver con los ojos de Dios. ¿Sabes que este ejemplo del capítulo 7 se parece muchísimo, hermano? Pero muchísimo al ejemplo del pecado juzgado en 1 Corintios capítulo 5, hermano, donde se encuentra un fornicario o a un inmoral, dice otra versión, en medio del pueblo de Corinto. Y Pablo, ausente, envía una carta y juzga el pecado. Y Pablo comienza a exhortar al pueblo: ¿qué les pasa a ustedes? Porque el pecado se volvió público y las consecuencias fueron generalizadas. Pablo comienza a marcar la diferencia, y Pablo resume la exhortación diciéndole al pueblo, hablando de las consecuencias del pueblo, diciéndole: a ustedes se les ha olvidado que un poco de levadura leuda toda la masa. Y al primero que eso no se le tiene que olvidar es al pastor, hermano, de la iglesia, para que se pueda juzgar el pecado en cualquier momento que sea necesario. Y a los segundos que no se le tiene que olvidar es al pueblo, porque el pecado trae consecuencias no a nivel ministerial nada más, sino de manera general. Al pueblo no se le puede olvidar que Dios es santo, 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 y en santidad se debe de adorar su nombre. Alabado es el nombre del Señor. Ahí es donde la posición de Josué tuvo que haber marcado una diferencia entre la opinión del pueblo, y Josué tuvo que haber dicho: hay que consultar a Dios. Antes de subir vamos a consultar a Dios. Aquí Dios es el que manda, aquí Dios es el que guía, aquí Dios es el que indica. Y Josué tuvo que ir humillado delante de Dios, como en el capítulo 6, pero no lo hizo. ¿Sabes por qué? Porque antes de la opinión de Dios se le prestó atención a los espías.
antes de la opinión de Dios, y los espías andaban más acabados todavía que Josué. Y Josué se descuida, hermano, de su compromiso con Dios. Por eso es que cada predicador que Dios levante en esta iglesia, usted debe de comprender que usted no tiene un compromiso con un rótulo, con un pensamiento, ni con un pastor. Usted tiene compromiso con la palabra del Señor. Nuestro compromiso a la hora de predicar la palabra de Dios es apegarnos a la Escritura. Y oiga esto, porque es importante tenerlo claro, porque no todos estarán de acuerdo. Por eso es que la sana doctrina no es adecuada para cualquier corazón. Hay personas que escuchan la palabra y les gusta vivir como les da la gana, mas sin embargo el problema del hombre de Dios no es quien reciba la palabra o quien no la reciba. El problema del hombre de Dios es que la palabra que declare venga de parte de Dios y esté apegada a la Escritura, porque el que es de Dios, palabra de Dios, escuchará. Y Josué comete el gran error, hermano, de no consultar a Dios. Y este error en el corazón de Josué y del pueblo se conoce como la autoconfianza. Josué y el pueblo llegó a pensar que eran absolutos. Llegaron, hermano, a creerse los chulos, los bonitos, y dijeron: no, se lo voy a decir de esta forma. Después de 20 años de ser cristiano, no, yo puedo tomar las decisiones. Después de 20 años de predicar la sana doctrina, no, yo puedo hacer esto. No, Dios me entiende. Yo y Dios nos entendemos. Y el pueblo comenzó a desviarse tras su autoconfianza. El problema es, hermano, el problema es que las consecuencias del pecado las sufrirá todo el pueblo, mientras no se comprenda lo delicado que es el vivir para Dios como Dios lo establezca. Le repito en esta hora: el estar de pie no depende de nuestras fuerzas. El estar de pie depende de Dios. El tener victoria no depende de nosotros, hermano. Venimos de ver milagros y ver cosas poderosas, hermano, ver cómo el diablo es humillado, cómo Dios nos entrega victoria, cómo de la nada Dios controla todo, apacigua todo. Hemos visto la mano de Dios. Pero todas las victorias que nosotros hemos visto en lo personal, como familia, como hogar, como matrimonio, como iglesia, no dependen de nuestras fuerzas, dependen de Dios. Y Dios se deleita en habitar en medio de un pueblo que viva en santidad. El deleite de Dios es poder pelear las batallas de un pueblo que dependa de Él. La arrogancia, la altivez, la Biblia dice que Dios se asocia con los humildes, con los pobres de espíritu. Los pobres de espíritu representan aquellas personas que, aunque pasan los años, siguen viendo para el cielo y siguen diciendo: yo no puedo nada. Así como la primera vez que me subí al púlpito y le dije a Dios: ayúdame, porque no sé cómo entrar, ni sé cómo salir. Así tengo que comprenderlo después de 10, 15, 20, 30, 40 años, y que Dios haga lo que quiera hacer, y lo debo de entender. Señor, ayúdame, porque yo no puedo entrar, ni tampoco puedo salir. Guárdame de tomar decisiones erradas. Acuérdame de que el pueblo te pertenece a ti, porque el pueblo es de el Señor, y la responsabilidad del predicador y del ministro es guiar al pueblo hacia Dios en temor y en santidad. Pero cuando se interrumpió esa relación, entonces vemos a Josué no consultando a Dios. Ahora la palabra de Dios no fue muy importante para Josué. Y Josué tomó una decisión, hermano, considerando su experiencia, sus años. Y Josué dice: adelante, avancen, vayan a la batalla. Y Josué pone al pueblo, oye esto, al pueblo en bandeja de plata para el enemigo. Ahora va el pueblo, y viene con la vergüenza el pueblo. 36 muertos, huyeron de sus enemigos, y el pueblo está deshecho. Ahora dice el verso número 6: si esto lo hubiera hecho Josué antes,
Otra cosa diría el capítulo 7. Pero dice el verso número 6: entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Y está humillado y está en la presencia de Dios. Él y los ancianos de Israel echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué comienza a orar: ay Señor Jehová. Esa expresión denota grito. Josué grita: ah Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo del Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá no hubieras dejado, o nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ah Señor, ¿qué diré? Es una vergüenza, ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos. Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Entonces, ¿qué harás tú y tu grande nombre? Yo creo que Dios le hubiera contestado: nombre, yo levanto otro pueblo, le hubiera dicho Dios. Sí, así como los levanté a ustedes, yo levanto otro pueblo mejor. Pero hay un proceso sobre la nación y una enseñanza para nosotros. Y cuando Josué se humilla, hermano, delante de Dios, que era lo primero que tuvo que haber hecho, entonces Dios le enseñará a Josué, porque es una enseñanza para Josué en este momento, ¿qué es pecado para Dios? Dios le enseñará a Josué cómo Dios juzga el pecado. Porque después de esta situación en el ministerio de Josué, no volvió a marcar diferencia el pecado en el caminar de Josué. Dios le enseñó a Josué. Por eso es que inmediatamente le dice: levántate. ¿Qué estás haciendo? Levántate. Hay pecado en el pueblo, ve y santifícalo. Después de que Dios le revela el pecado del pueblo. ¿Y por qué? ¿Por qué directamente Dios no le dijo a Josué, Acán de la tribu de Judá, la tienda número 4, así como dirían hoy, la casa número 25 del pasaje tal desde Aguilares? Ahí es. Ahí solo llegan, echen gas y prendan fuego, porque ahí es. No, ni pregunten. Solo vayan y ya. Y entonces la gloria de Dios va a descender sobre la filial de Aguilares, y ustedes verán que todos vamos a danzar. Así. ¿Por qué Dios no le dijo tal lugar, tal tienda, tal familia, tantas son las vacas, las ovejas y todo lo que tiene? Échelo todo, lo quema todo, ni siquiera saca el lingoto del final. Es anatema, es maldición. Algunos dicen de que había alguna plaga en Jericó, hermano, y por eso es que Dios estableció no tocar nada, porque quería guardar a su pueblo de eso. Esa es una consideración a la hora de especular por qué Dios dijo: no toquen nada. Todo va a ser quemado, dijo Dios. Todo sería anatema, todo es maldición, todo está maldito. Se consideraba que había alguna plaga y Dios quería guardar al pueblo. Pero como el pueblo no comprende, hermano, en este caso Acán no comprendió. ¿Y por qué Dios no le dice a Josué: así está el pecado, vaya, juzgue eso y arreglamos todo y seguimos caminando? Porque Dios quería enseñarle a Josué de que Dios conoce todo. Josué tenía que aprender de que estaba delante de un Dios que no iba a pasar por alto ninguna desobediencia que se manifestara en su pueblo. ¿Sabes cuándo Dios trabaja de esa manera? ¿Sabes cuándo Dios marca el camino de un pueblo? Cuando todavía Dios tiene planes con ese pueblo, cuando todavía Dios tiene proyectos con ese pueblo. Entonces Dios se encargará de que el pueblo comprenda, a las buenas o a las malas, de que Él es santo, 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 porque Dios ha trazado proyectos sobre ese pueblo. Y si el pueblo lo entiende, oiga esto, si el pueblo lo entiende, entonces sobre el pueblo se cumplirá todos los planes que Dios haya trazado. Y al referirme a planes divinos, me estoy refiriendo a planes poderosos. Y yo quiero ser parte, hermano, de los que sean tomados en cuenta por Dios. Yo quiero que mi casa sea tomada en cuenta por Dios.
Yo quiero que esta iglesia sea tomada en cuenta por Dios, y espero que usted desee también que Dios lo tome en cuenta, que a la hora de que Dios diga necesito levantar un ministro, piense en esta iglesia y levante a quien quiera. Necesito derramar de mi gloria, vea esta iglesia y derrame de su gloria. Necesito revelarme con poder, vea para acá y encuentre corazones dispuestos a obedecer su palabra, y su gloria sea derramada en nuestras vidas. Por eso es que Dios comienza a trabajar en el pueblo. Y en segundo momento Dios le va a enseñar a Josué que el pecado Dios lo mira con severidad, hermano. Por eso es que le decía a usted que leyera, vea al final del capítulo número 7. En el capítulo número 15, en el 14 dice: os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu de que Jehová tomare se acercará por sus familias. Ay, sabe, vea para acá, todo lo que vamos a leer, piensa en esto, mire, para que entienda la lectura. Piensa en el tiempo que se tardaron en esto. Ahí piense. Verso 14: os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por su casa, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema, ¿qué dice? Aquí todavía no ha pasado nada, pero ¿qué dice? ¿Será qué? ¿Qué pasaría, hermano, en este tiempo si quemamos a un pastor adúltero? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si quemáramos a una hermana adúltera? Que sea sorprendida, así como son los pecados hoy en día, que hoy el creyente hasta así entra. ¿Sí? ¿Y qué? Yo sí. Este es el verdadero, y en la tarde traigo al otro. Y quiero que me sienten junto a él, porque vamos a estar todo el culto de la mano. Hoy así están los pecados en las iglesias, hermano. Hoy son abiertos, hoy no se esconden. Hoy de repente se encuentran hasta homosexuales dentro del pueblo de Dios. Yo así soy, hermano, para la gloria de Dios. Y hombrecitos danzando como que fueran mujercitas en el templo, hermano. Hoy encontramos el pecado abierto, abierto, más en redes sociales, más en Facebook. Los chulos que tienen 4 Facebook, uno con manto así con cara de santo, y las selfies, todas las selfies son en el templo con el rótulo en las campañas, y tienen otro donde ni se conocen porque el pelo suelto, el pelo parado, hasta rayos se hacen cuando no están en el templo, y las camisitas pegaditas, y con los amigos, y los amigos atrás hasta levantando la cerveza, y son ministros y son servidores de la iglesia. Y cuidadito con que se les diga algo, porque peligroso. No digamos que fueran las hijas del pastor, Dios guarde, no se les puede tocar a las hijas del pastor. No digamos si es el pastor el que es encontrado en algún movimiento extraño, porque tanto pecado tiene ya metido de que hasta ciego se ha vuelto, y hoy hasta con libertad sube fotos estando en la playa en desorden y la sube a un Facebook. Por eso es que el Facebook ha venido, hermano, a revelar a tanto hipócrita dentro de la iglesia. Claro, el problema es que cuando en una iglesia Dios ya no tiene planes, el pecado se moverá por doquier. Pero en una iglesia donde Dios todavía mande, el pecado tendrá que ser juzgado, y el creyente tendrá que comprender que a Dios no se toca con manos sucias. Si alguien está de acuerdo, grite amén. Si alguien está de acuerdo, grite amén. Y si no está de acuerdo, igual. ¿Cuánto tiempo cree usted que se tardó? Y Dios está declarando esto, que dice, Josué le dice: muy bien, hijos, Dios ha dicho que hay pecado. Vea este panorama. Dios ha dicho que hay pecado. Así que Dios ha dicho que nos vamos a reunir todos. Vamos a sacar, así como sacamos los ayunos, vamos a sacar por familias los numeritos. Vamos a orar. Vamos a traer a un niño para que saque un papelito.
La familia que sea escogida, esa se queda. Los otros se van todos para su casa, porque en esa familia está el sinvergüenza que hay que quemar ahora. Entonces se van. De esa familia, como no somos tribus, hermano, la familia no es muy grande, no podríamos poner solo a los varones. Hay que poner los nombres de toda la familia. Hay que orar otra vez hasta que el Espíritu se derrame y nos haga sentir que pase el niño otra vez y que saque otro papelito y que se saque. Vaya, ¿para qué se va a descubrir el sinvergüenza? Para que declare su pecado. Venga, chulo, ustedes, venga. ¿Qué has hecho? Josué le dice: decláramelo todo. Alaba a Dios. Imagínense lo que Josué le dice: alaba a Dios, engrandece a Dios. Y ahora, chulo, decláreme todo lo que ha hecho, le dice Josué. Y comienza que él así ya se ha hecho. Y fíjese, y quiero que tomes en cuenta esto, hermano. Todavía no está quemándose el sinvergüenza. Solo Josué lo está declarando en el verso 15. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado. Oiga esto, hermano, bien severo, bien duro, porque no estamos hablando de una representación, estamos hablando de algo real. Será quemado él y todo lo que tiene. ¿Qué culpa tenían las cabras y las ovejas? Todo será quemado, porque le van a enseñar a Josué y al pueblo y a la iglesia en este tiempo cómo juzga Dios el pecado, cómo mira Dios el pecado. Y que si no es un problemita, hermano, como nosotros hoy decimos en pleno siglo XXI: bolo, no se preocupe; adulte, no se preocupe, eso no es nada. Hoy hay pastores que le dicen a sus miembros: hermano Chepe, no me acuerdo si hay algún Chepe aquí, pero no oiga esto así muy serio. Hermano Chepe, le dicen algunos pastores, ya vio que la chepa le gusta. Yo veo que la chepa, cuando usted pasa a cantar los coros, se goza. Danza, solo cuando usted pasa danza la hermana Chepa. Yo creo que la hermana Chepa quiere algo con usted, hermano. Y el hermanito le dice al pastor: hermano, pero yo ya estoy casado. No se preocupe, la hermana ya está casada. No se preocupe, yo lo caso y lo vuelvo a casar si usted quiere. Es más, le dice el pastor al miembro: usted vaya, haga lo que tenga que hacer, después venga y se reconcilia. Yo voy a orar por usted. Después que yo me caiga, usted ora por mí, le dice el miembro. Pero hoy yo voy a orar por usted. Y va y se cae, pues, como el bobo, ¿verdad? Va y se cae, porque algunos son tan obedientes a sus pastores, hermano, al revés. Y va y se cae y peca y se enreda y y después viene, se reconcilia y no ha pasado nada. Y no ha pasado nada, porque hoy el pecado así se presenta, así se fabrica. Por eso es que quiero que puedas tomar en cuenta cómo juzga Dios el pecado, qué representa Dios. Claro, en la gracia no se va a quemar. Se imagina que se quemara la hermana tal, se quemara el hermano tal delante de Dios, y todavía antes de prenderle fuego le digamos: hermano, alabe a Dios, engrandezca a Dios, porque Dios quien lo va a quemar delante de su presencia, por aguado, por caliente y por floco. Y toda la congregación lo tiene que saber, porque Josué llamó a todos los ancianos, y cuando ya se había dispuesto lo que Dios había dicho, dijo Josué: hay que apedrearlo. Y después de apedrearlo, se quemó todo y se puso una señal indicándole para el pueblo que pudiese tener memoria que el pecado produce consecuencias duras, y cuando Dios ha de juzgar, a él nadie lo va a detener. No importa de dónde sea, el nombre que tenga, la posición que tenga, cuando Dios limpiará a su pueblo, él lo va a limpiar de raíz. Alabado es el nombre del Señor. Por eso de Dios no se burla nadie. Terminemos la lectura, verso 15. Será quemado él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Josué, pues, levantándose, comenzó a hacer esto. Ahora vea esto, vea aquí. ¿Cuánto cree que se tardaron? 12 tribus, una multitud de personas. En las 12 tribus, hermanos, no sé cómo fue, no dice ahí si fue por el Purín Urín, que fue suerte, o fue por una oración, revelación de Dios. No dice ahí. Solo resume todo el movimiento, hermano, que se van todas las tribus y queda la de Judá. Y de la de Judá se van todas las familias y queda la de Saldi. Y de las familias de Saldi, cuando llamaron a todos los varones, queda la de acá.
¿Cuánto tiempo cree usted que pasó para descubrir a Acán? Y tomemos en cuenta de que Josué, la declaración del verso 15 la hizo pública. Significa que Acán lo escuchó todo. Como que yo les diga: muy bien, hermanos, fíjense que el próximo viernes los necesitamos a todos, dice el Señor, porque el viernes va a descubrir a un pecador en medio nuestro, así que por favor nadie se quede. Y usted es el adúltero. Y yo ya se lo comuniqué: Dios va a descubrir todo, hermano, y hasta el motel, la hora, el nombre. Y si es posible, estamos orando para que cuando el sinvergüenza lo niegue, porque cuando a usted se le descubre pecado, dice usted: yo hermano, chambres son. Es que hay un par de viejitas que no me quieren, un par de ancianos a quienes les caigo mal, como les predico. Son chambres. Entonces, para que, como ya conocemos aquí cómo es el ambiente, entonces también estamos orando para que cuando el sinvergüenza diga chambre es, que aparezca la mujer con la que ha pecado ahí y que desde allá grite: ¿cuál chambre, sinvergüenza? ¿Y por qué este aparatito? ¿Cuál chambre, sinvergüenza? Aquí está, mire, pastor. Y si quiere las ponemos en algún tablero ahí, con todo gusto las ponemos. Las ponemos en algún tablero cuando me está abrazando, los mensajes que me está mandando, las citas que hemos tenido y el lugar donde nos hemos visto y la fecha desde cuando nos estamos viendo. Ya ve que aunque se supone que es mentira, digo yo, pues ya está tragando grueso usted. Voy a tomar un poquito de agua yo también, pues. Así fue con Josué. Josué dice: Dios va a revelar pecado. Se acercarán todas las tribus por la mañana, y la tribu que escogiere Dios, esa se quedará, las otras se van. De las tribus se escogerán las familias, la familia que escoge Dios, esa se quedará y las demás se van. Y de las familias, los varones que escoja Dios, ese se quedará y los demás se van. Ya estaba advertido Acán. ¿Sabes qué se muestra en todo el proceso de Dios? En la misericordia de Dios. En la misericordia de Dios. ¿Sabes qué creo yo? Aunque ya el relato estaba plasmado desde el verso 1, pero ¿sabes qué creo yo según el verso o el ritual que Dios hace? Porque Dios lo pudo haber sido en un culto. Levántese usted. Levántese usted en un mensaje, hermano, en una administración donde Dios se mueva. Pudo haber dicho: levántese usted, así dice el Señor, esto dice el Señor, esto. O lo puede hacer personalmente, ir donde usted, decirle: el Señor ha mostrado esto, esto y esto, para que usted se detenga, hermano, se detenga del pecado, para que usted reaccione, para que usted diga: Dios mío, sí, he fallado, he pecado. Como dice Acán al final: he pecado contra Jehová, le he fallado, sí, yo desobedecí. ¿De qué sirve si Acán lo está haciendo porque lo han descubierto? Porque ya Dios ha indicado que Acán es sinvergüenza. Josué ya lo está confrontando, ya los ancianos están con las piedras en las manos, ya la tienda está declarada en juicio, ya se habló lo que va a pasar. Y Acán, confrontado por haber sido descubierto, comienza a decir: sí, yo fui el que pecó. Pero el deseo de Dios era que Acán reaccionara antes de tiempo, porque Dios es un Dios misericordioso. Si Acán se hubiera vuelto de su error, si se hubiera humillado delante de Dios, hubiera una posibilidad de misericordia, porque Dios es así. ¿Por qué cree que Dios envía la palabra, hermano? A veces uno dice: Señor, ¿y por qué vamos a predicar este mensaje? Pero nos hemos dado cuenta de que Dios no se equivoca. A tiempo Dios le habla a alguien. Y te hablo de 3 consecuencias, hermano, que primero la sufrió el pueblo. La primera consecuencia del pueblo fue muerte, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Se comienza a mover pecado y no se detiene. Si aún la Biblia dice que las vanas conversaciones corrompen las buenas costumbres. El sabio dice: el que anda con sabios, sabio será. Si nosotros le damos forma a ese texto, y el que se junta con adúlteros, y el que se junta con fornicarios, y el que camina de la mano con personas sin temor de Dios, ¿cómo va a terminar?
terminará siendo adúltero, terminará siendo fornicario y terminará caminando sin temor de Dios, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Por eso es que el pueblo comienza a observar y no entiende qué está pasando. Hay mortandad, hay noticias de caos, hay noticias de fracaso, hay noticias de desgracia. Sinvergüenzas vamos a tener siempre en medio del pueblo. Siempre tendremos a jovencitos que se consagren para Dios, pero tendremos a jovencitos que querrán jugar contra Dios y no podrán, porque de Dios no se burla nadie. Siempre habrán ancianos que se pararán firmes y mujeres que se pararán firmes, pero habrán hombres y mujeres que querrán jugar con Dios y se darán cuenta de que de Dios no se burla nadie. Pero siempre habrán entendido que al escuchar la voz de Dios comprenderán de que es tiempo de volver nuestro corazón a Dios y de vivir solo para Él. Porque si usted no quiere vivir para Dios, ¿qué diablos hacen el evangelio? Váyase para el mundo, váyase para una iglesia pagana. Si las iglesias cristianas evangélicas es para hombres y mujeres que se cansaron de pecar y encontraron en Dios la plenitud de su gozo. Ahora a Acán se le dio tiempo, hermano. ¿Reaccionó acá? No reaccionó acá. Acá lo descubrieron como que de repente nos diga: acá no ha pasado, hermano. Pero todos estos mensajes que Dios nos ha dado nos preparan para cuando pase. Porque mira, repito, si Josué hubiera visto con los ojos de Dios, los 36 muertos no hubiesen acontecido. Israel no hubiera fracasado. Y el pueblo, porque qué bonito es verlos a ustedes, hermanos, dispuestos salir de un culto como la vigilia, donde Dios nos bendijo y nos ministró, y saber que era Dios, pues. Y qué bonito es ver al pueblo motivado, porque Dios está aquí, porque Dios nos ministra, porque Dios nos bendice, porque aquí hay experiencias con Dios, porque lloramos. No solamente usted mientras escucha, yo antes sentado escuchando la palabra lloraba mientras el mensaje me tocaba, y lloro predicando cuando Dios nos toca de lo que estamos hablando, y Dios quebranta, pero usted también es quebrantado. Usted danza, usted habla con Dios, alaba a Dios. Eso es bonito, hermano, el poder ver a la iglesia en libertad y adorando al Señor. Y lo dice, la iglesia está en victoria, y eso es atractivo para cualquiera. Pasa cualquier creyente allá afuera, dice: qué bonito se siente el gozo de Dios, se siente la presencia del Señor, se siente la bendición de Dios. Los que comentan por los medios: qué bonito se escucha el culto, hermano. Ahí se siente la libertad del Espíritu. Hasta aquí se siente el gozo, claro. Si la bendición de nuestros cultos es que Él se mueva y rabasa aquí, rabaya sama, y se pase en medio del pueblo, y que las vasijas sean llenas, y que cuando volvamos a nuestras casas todos volvamos saciados, bendecidos y con la porción que Dios había preparado para nuestra vida. Alguien alaba el poder de Dios. ¿Qué sirve un culto si no está Dios, hermano? ¿De qué sirve? Si lo primero que se ausentó fue Dios, allá van 30,000 a pelear, pero Dios no va ahí. ¿Y de qué sirve que esto está lleno si Dios no está aquí? No, hombre, hermano. Poco a poco Dios comenzará a dar lo que necesitamos. Un día de estos hablábamos con un hermano y nos decía: hermano, ¿y ustedes tienen teclado? Sí, hay un teclado que nos prestaron para los hermanos que están aprendiendo, y otro teclado que han regalado, que es también para lo mismo, para aprender. Pero uno es prestado, el otro sí es de la iglesia, está allá en el inventario. Pero es sencillo, es viejito. Y para la iglesia necesitan uno sí y bueno, le dije yo. Y como, ¿cuánto vale? Yo le dije a usted que tiene que ser inteligente usted. Cuando el familiar le llame de la diosa: ¿y qué necesitan en la iglesia? Dígale, usted ya tiene que tener el librito con el listado.
esperando que me preguntara. Estaba, hijo, le he dicho, anotá, tenés el lapicero y dele la lista, pues. A usted le abren la puerta, métase hasta adentro, hermano, y siéntese en los sillones y hágale todo. Del bueno, le dije. ¿Cuánto vale uno más o menos? Un Yamaha, que mañana tenemos que ir a cotizarlo. Mañana le aviso, pero según lo que hemos hablado, valdrán unos 400, 500 pesos quizás. Y se necesita en la iglesia, sí, se necesita el músico. Dios dará todo, hermano. Yo no sé si usted se está dando cuenta, pero Dios dará todo. Necesitamos agregarle algo más a este sonido, y para eso necesitamos otro power, para ponerle dos bocinas más, hermano, para cuando salgamos ya a la cancha como en el Jicarón, se escuche fuerte, no vayamos a dar lástima, se escuche fuerte el culto. Y Dios lo dará. Dios lo hará mientras Él esté con nosotros. Lo que se contará serán victorias. Lo que se contará es: salió la iglesia a hacer la obra y regresó dando testimonio de que Dios se movió, glorificando su nombre. Yo no sé cuántos lo han visto, cuántos lo creen y cuántos lo necesitan, porque aquel que marca diferencia no es el templo, no es el asiento, es el poder de Dios. Y Dios también lo hará contigo. Dios te bendecirá. Dios abrirá puertas. Dios se glorificará porque nos enseñará a dar para también poder recibir, hermano, de parte de Dios. Ay, con la cara que le mira a usted, ya de tener planes ustedes para lo que resta del invierno. Pero Dios lo hará, porque Dios está aquí. ¿Te imaginas? ¿Por qué este templo se va a llenar? Porque un día no dará abasto. Por eso necesitamos establecer ya los sectores que ya están preparados para Campos Blancos, porque este templo no va a dar abasto, hermano. Yo no sé dónde andan ustedes o con quién estoy hablando, pero no va a dar abasto. Me decía una hermana, fíjese que hay unos hermanos en el bus, se encontraron con una anciana, y a la anciana le preguntaron si conocía dónde estaba la filial de Aguilares, de Misión Cristiana Elohim. Sí, le dijo la anciana, viera que le hemos andado buscando y buscando y buscando, no le hemos hallado. Nuestro pastor ha caído en pecado, eso es común en este tiempo. Por eso es que la iglesia debe de guardarse, hermano. Que el Señor reprenda al diablo. Que el Señor reprenda al diablo. El reto que tiene cada mujer, cada hombre, cada joven, y este pastor y los que vengan, si vienen otros, y los que levanten esta iglesia, es permanecer de pie hasta que la trompeta suene. Y si Dios permitirá que a través de esta filial se demuestre en la zona norte de que todavía se puede vivir para Dios en medio de este tiempo, pues con la ayuda del Señor lo vamos a demostrar. Y Rababa Sama, Endaraya Sama. Alguien grita amén, alguien grita amén. Porque Dios tiene planes con esta nación. Por eso Dios le enseña a la nación cómo mira Dios el pecado. Y le repito, oiga esto, porque el tema son los resultados o las consecuencias del pecado. ¿Cuáles fueron las 3 consecuencias del pueblo por la mala decisión, y si le podemos llamar así, por el pecado o por el error de Josué? Que fue un mal ministro o un ministro descuidado. Se descuidó Josué. ¿Cuáles fueron las consecuencias? 36 muertos. El pueblo viene huyendo de sus enemigos, y hay tristeza en el pueblo. ¿Se imagina venir a un culto, hermano, y verlos a ustedes? ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Y yo, que ni valor tenga de irles a decir qué le pasa, hermano, pero yo ando peor que ustedes, y vine por pura misericordia. Y que aquí, hermano, no se sienta nada, aparte del gran calor que se siente, no se sienta nada. Que así como entre, usted salga, como muchas iglesias,
que tocan la batería y que el teclado y la gran algarabía, pero cuando dejan de tocar, ahí no hay presencia de Dios. Ahí todo es emoción. Ya no hay una experiencia con el Señor ni una confrontación. Ahí cada quien hace lo que bien le parece. Por eso es que lo que se encuentra en medio de ese pueblo no es victoria. ¿Cómo le va, hermano? Mal, correcto, y le va a ir peor. ¿Y cómo está, hermano? Mal, y le va a ir peor. Hermano, y aquí no, aquí en el Evangelio, aunque la situación esté yendo, hermano, sobre mojado, nos esté lloviendo sobre mojado, a pesar de eso usted tiene que estar viendo la mano de Dios, hermano. Como hablábamos con una familia a la que visitábamos y nos decía, hermano, ese proceso lo tenemos de enfermedad desde hace varios años, estamos pasando muchos problemas, estuve hospitalizado, me entrampé, decía esta persona, me entrampé en el hospital, pensé que íbamos a morir, los médicos pensaron que íbamos a morir, pero Dios, esa es la diferencia, aún en medio de la angustia del justo, porque el justo no está desamparado. En medio de la angustia se tendrá que ver la evidencia del Señor. Por eso es que el creyente fiel, esté, hermano, en bendición o esté atravesando momentos difíciles, él está siempre en victoria, porque la victoria del creyente no consiste en cómo esté en el momento. La victoria del creyente es que Dios esté con nosotros. Y si Él está con su pueblo, Él abrirá camino en el desierto. Ahora surge otra pregunta. Josué es guiado, es enseñado. Y cuando Dios le dice a Josué, muy bien, como hay pecado en Israel, te voy a enseñar cómo vas a juzgar a Israel. Así que vas a hacer esto, esto y esto. Y Josué dice amén. Le indica al pueblo todo. Y el pueblo obedece a Josué. El sinvergüenza está entre el pueblo. Comienza el movimiento de Dios. Queda solo la familia de Acán. Ahora vea conmigo. Ahora vemos el pecado juzgado de Acán. Dice el verso 19, esa expresión de Josué. Ese Josué tenía la gloria de Dios en ese momento. Entonces Josué dijo a Acán, ya solo quedó Acán: hijo mío, ya te agarramos, le dijo Josué. Da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza. Está difícil, hermano. Y ahora declárame lo que has hecho y no me lo encubras. Y dice el verso 20: y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová demasiado tarde, el Dios de Israel. Y así he hecho, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y aquí que está escondido bajo la tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo, dice. Mira el celo, hermano, que ya se había despertado en el pueblo por lo que está aconteciendo, por el pecado que Dios está juzgando. Corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él, ya tienen las piedras en la mano, tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro. Oiga esto, eso quiero que lea. Ya vimos las consecuencias del pueblo por este pecado, que a quien se le está enseñando es a Josué porque se descuidó. Ahora vamos a ver las consecuencias del pecado de quien lo cometió. Y mira lo que dice. No solamente tienen a Acán, el dinero, el lingote y el manto babilónico, sino que dice el verso, sus hijos. Se lo voy a leer otra vez. Sus hijos, sus hijas. Hasta el chucho iba ahí, hermano.
porque nosotros no tenemos bueyes. Sus bueyes, sus asnos, ahí va el gato también. Sus ovejas, hasta los ratones, hermanos, van ahí. Sus ovejas, su tienda, representaba su casa, y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: porque nos has turbado, túrbate Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy, y Jehová se volvió del ardor de su ira. Por eso aquel lugar se llama el valle de Acor hasta hoy. Mira qué duro esto, hermano, porque van sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, y todo lo que tenía, aparte de su tienda, todo lo que tenía, lo ponen delante de Jehová con el anatema. Y todo el pueblo, ¿sabes qué representa eso? Todo el pueblo ya listo para apedrearlos. Después de que Josué, el líder, le declara la palabra: ¿por qué has turbado a Israel? Túrbate Jehová. Y lo comienzan a apedrear todos. ¿Sabes qué representa? La ligereza, hermano, del pueblo a las indicaciones que Josué está dando con relación al pecado. El pueblo, en el momento en que Josué dice: señores, Dios ha dicho de esa manera, Israel no podrá hacerle frente a sus enemigos mientras no quite el anatema de en medio de ellos. ¿Sabes cómo reaccionó el pueblo? ¿Te imaginas los familiares de los 36 que han muerto, hermano? ¿Te imaginas el ejército que viene teniendo una vergüenza de regreso? ¿Te imaginas al pueblo que está entristecido, que de repente nadie sabe qué está pasando porque Dios no nos dio victoria? Josué, por su descuido espiritual, está de rodillas también diciendo: ¿qué ha pasado? Porque Dios no lo ha hecho. Y como que todos estuvieron inclinados a señalar a Dios, a decir: ¿por qué Dios no responde? ¿Por qué Dios no nos da respuesta? ¿Por qué Dios no nos bendice? Como es común las expresiones en nosotros: Señor, bendícenos, Señor, ayúdame, Señor, abre puertas, Señor, glorifícate. Pero ahí cuando Josué le dice: por esto y por esto ha dicho Dios que el pueblo no tendrá victoria, ¿qué crees que se les alumbró al pueblo, hermano? Se les alumbró el foco. Lo entendieron. Ellos dijeron: entonces alguien ha pecado. Entonces, por causa del pecado, porque lo que cierra la puerta a la bendición de Dios es el pecado. Lo que no permite que nuestro clamor llegue a Dios es el pecado. Por la multitud de vuestras rebeliones, dijo el Señor, yo no podré escuchar vuestro clamor. Aleluya. Al pueblo se le alumbró el foco. Como que digamos hoy en español: ¿por qué no avanza esta iglesia? ¿Por qué no caminamos? ¿Por qué en lugar de ver victoria tras victoria tenemos vergüenzas? Tenemos malas noticias. Está lleno de temor el pueblo, no puede ir a predicar el pueblo. Y cuando va, acontece alguna vergüenza, alguna afrenta al pueblo. No venimos con victoria, no venimos con gloria, venimos con vergüenza. Y el avance de la iglesia, lejos de ir hacia adelante, ya ratos va para atrás. Y todo lo que se levanta en señalamiento no es para honra de Dios, es para cuestionamiento de Dios. En lugar, hermano, de que el pueblo avance, cuando el pueblo no mira victoria, es porque el pueblo ha dejado de comprender que el pecado no puede ser parte de nuestros cultos. Por eso es que cuando ya Josué dice: hay pecado, y comienza a juzgar Josué guiado por Dios, y manda un grupo para la tienda de Acán, y la gente va corriendo. Hay que sacar esto de en medio de nosotros. Lo ponen delante de Jehová, y luego todo lo que Josué les indica lo hacen a la hora de apedrear a la familia de Acán y a todo lo de él. Cooperan todo el pueblo, porque todo el pueblo debe de comprender de que Dios es santo y que el pecado no puede ser parte de nuestra vida. Llámese miembro, llámese pastor, llámese líder, llámese predicador, llámese como se llame, la demanda es la misma: sed santos porque yo soy santo, dice Dios. La pregunta es: ¿por qué las hijas? ¿Por qué los hijos? ¿Por qué el chucho, hermano? ¿Por qué? ¿Por qué no mataron solo acá?
Porque las consecuencias del pecado son duras. Y es tremendo. Porque mire, Acán no disfrutó el lingote de oro, hermano, ni el manto, ni el dinero. No lo disfrutó. Lo vio, le brillaron los ojos, lo codició y lo tomó. Pero inmediatamente lo tomó, lo tuvo que esconder, no lo tuvo que enseñar, lo tuvo que esconder. Y después llegar a la tienda. Imposible es como que llegue de repente, hermano, su hijo, ¿verdad? Y le diga: mamá, fíjese que voy a hacer un hoyo aquí en el patio porque en el carro traigo un barril. Y el barril lleno de dinero, hermano. Y no es porque el muchacho sea trabajador, si no trabaja. Ni usted le ha conocido ningún trabajo jamás. Y trae un barril con dinero. Y el muchacho escarbando en el patio de su casa. ¿Y usted qué trae? Pues un barril. Chicha traigo en el barril, mamá. Y lo metió y lo enterró. Por eso se considera de que fue juzgada toda la casa de Acán, porque era imposible que la mujer de Acán no viera su actuar. Imposible. Es como que aquí hablemos con las esposas y que usted me diga: ¿qué tal el varón? ¿Qué tal su esposo? No, un pan del cielo. Un pan del cielo, hermano. Pero con la sonrisa, ¿sí? No, hermano, nada que decir. Bueno, pues, bueno, no tiene nada que decir. Nada que decir. Que de repente le digamos: hermano, ¿y cómo le va en la casa? ¿Cómo la tratan? Porque aquí a veces quieren andar de la mano y hasta besándose, hermano, en el templo. Tenga pena usted, hombre, hermano. Allá en su cuarto, cierra la puerta, allá vaya y abrácela y besa. Aquí delante de los hermanos quieren darle de la mano después. Que no es pecado, hermano, porque está casado, ¿verdad? Pero a veces uno dice, malos ancianos dicen: ay, los que aquí se abrazan en la casa se muerden, dice. Los que delante de la gente se besan, dice, en la casa, patadas se agarran. De preguntar, ¿verdad, hermano? ¿Y usted? ¿Y sus hijos? Por eso es que se habla de tolerancia de pecado. Cuando no comprendes las consecuencias del pecado, el pecado que toleras, el pecado que permites, el pecado que conoces, el pecado al que tienes autoridad para sacarlo y para corregirlo. Cuando no lo haces, un día ese mismo pecado te hará llorar, hermano. Te hará lamentarte, porque el precio que pagó Acán por causa de su pecado fue demasiado alto. Y ni siquiera lo disfrutó. Es como el cristiano que vive escondiendo su pecado en el evangelio. Váyase para el mundo. Sí, si no le gustó, lo voy a repetir: váyase para el mundo. Usted que dice: ay, es que la falda, ay, es que la vanidad. El hermanito que al rato anda con ganas de quitarse, quítese las cejas, póngase licra, váyase para el mundo. A veces uno se asusta cuando sale de las vigilias aquí en ese rincón, mire, hermano. Que un día mi esposa iba dando vueltas y cuidado, la vas a atropellar. Que no era mujer. Ahí en ese oscurito del palo de mango, una rubia salió ahí así, bien allá. Cuidado, la vas a atropellar. Y yo me puse a reír. No, si no es mujer, es varón. No le viste el gran lomo, le dije yo. No, si era varón. Váyase para el mundo. Usted que quiere vivir en el pecado dice: ay, hermano, es que me cuesta. Pues váyase para el mundo, hermano. Váyase para el mundo. Usted quiere pecar, váyase para el mundo. Vaya a pecar, hermano. Vaya a hacer lo que le dé la gana. Pero no comete el error de vivir en dos caminos o creyendo servir a dos señores dentro del evangelio, porque eso no se puede. El sabio dice: abrazará el hombre ascas de juego sin causarse daño. Es imposible. El pecado traerá consecuencias, y si el hombre no lo comprende, el ay será improlongado. Cuidado. De Dios ya nadie se puede burlar, hermano. Hablando de Acán,
El caso de Acán es un caso, hermano, de pecado consciente, como lo que registra la escritura en Hebreos capítulo 10. Un pecado, hermano, voluntario en el verso 26. Un pecado que sabemos que era pecado porque Dios ya lo había dicho: no toquen, porque todo será anatema. Ya la voz de Dios se había declarado. Todo el pueblo y sobre todo Acán, que estaba entre los soldados de Israel, ya lo había escuchado. Y Acán le dio igual. Como decimos aquí, le valió un pepino a Acán. Acán dijo no, y no, y no. Por eso es que le digo, si usted no disfruta el evangelio, hermano, váyase para el mundo mejor. Es más fácil allá. Por lo menos allá usted ya va a estar consciente que le toca, hermano, fuego. Que se muere, lo encontró la muerte así, le tocó infierno y no hay para atrás. Aunque en la vela digamos que descanse en paz la niña Lola, que descanse en paz don Joaquín, que descanse en paz don fulano. Nada, la Biblia no cambia y Dios tampoco cambia. Y lo que es, hermano, para bien del obediente será, y lo que es para mal del desobediente, así será. Pero si usted quiere vivir para Dios, si usted quiere caminar con Dios, si usted quiere ver la mano de Dios, si usted quiere ver victorias en el Señor, si usted quiere ver el poder de Dios acompañándole, hay que obedecer la palabra del Señor y hay que vivir en santidad, para que el pueblo y el mundo conozca que todavía hay un pueblo que experimenta el poder de Dios. Los resultados del pecado son demasiado grandes, hermano. Y digamos que, y cierro con esto, digamos que su pecado nunca es conocido o descubierto. Supongamos que así es, como es el caso de muchas personas, que sonará la trompeta y el día que no se levanten se darán cuenta de que de Dios no se burlaron. Se burlaron del pastor que les daba privilegio, se burlaron de la iglesia porque los consideraban santos, pero de Dios no. Pero digamos que nunca lo descubran a usted en su pecado, porque hay casos de casos, hermano. Un día llegó un pastor que fue descubierto en pecado. Estaba en San Salvador. Me llamó y me dijo: hermano, fíjese que tengo un evento, me dijo él. Ajá. Y se me había olvidado, hermano. Era lunes. ¿Y yo qué puedo hacer? Hágame el favor, me dijo, en la moto vaya a dejarme al desvío, me dijo, al desvío tal. Ya viene un hermano a traerme para llevarme al evento. Y yo quise decir que no, pero dije yo, o sea, ¿qué hay de malo? Dije. Está bien, hermano, le dije yo, porque lo que yo tendría que haberle dicho: usted anda dormido, hermano. Si a usted ya lo habían invitado para predicar y se le olvidó. Sí, se me olvidó, me dice, hasta que ya estaba aquí, me están llamando. Vaya, está bien, ¿dónde lo voy a traer? Lo fui a traer. Mire, hermano, en todo el camino la moto se me apagaba. Nunca se me había apagado la moto. Qué tremendo. Y todavía el sinvergüenza, después nos dimos cuenta de todo. No, hombre, si por poco agarra fuego la moto, dije yo. Y todavía me decía: a ver qué le pasa a la moto. Y él bien sabía, hermano. A saber si la moto nunca me falla, le decía yo. Arranquémoslo otra vez, 20 minutos, hermano. Nos metimos a la gasolina. Quizás gasolina, no, hombre, si anda gasolina. Y nos metimos y revisamos: échale gasolina, y le echamos. Quizás está caliente, y yo todavía, hermano, por ayudarle al ciervito, hermano, echándole agua al motor para que se enfriara el motor. Y el motor, quizás caliente está, le decía, echándole agua al motor, pues. Y yo: ya voy a arruinar la moto por andar de cabezón, decía yo. Y de ahí todavía él me... Súbase entonces, le dije. Y corrimos todavía otro poquito. Y otra vez se me apagó y le dije: no, ya no, le dije yo, hasta aquí lo voy a dejar. No sé por qué no, hermano, y lo bajo y me vengo y no se me apaga la moto en todo el camino hasta la casa. Como al mes, ¡boom!, la bomba. Hay que moverse para estar filial, porque fulano cayó en adulterio y el adulterio lo anda cargando desde hace como 6 meses. Y yo solo me acordé de la moto, hermano.
Y solo dije: gracias, Señor, porque no me le prendiste fuego a la moto. Y ayúdame, porque con el pecado no se juega, hermano. Por eso es que a la hora de juzgar un pecado se necesita celo en la iglesia del Señor. No se necesita que de repente digan: ah, hermano, pero no lo hubiera hecho público. No, hermano, usted no sabe dónde está, discúlpeme. Hermano, pero no se hubiese puesto tanta disciplina. Usted no sabe dónde está. Si en el Antiguo Testamento los quemaban, los apedreaban delante de Dios, y el pueblo caía en temor, enseñando a Dios de que el pecado tendría que ser castigado con severidad. Aquí es donde se escuchan chistes, donde el pastor cayó en adulterio y se le pone en 3 meses, pero sigue siendo pastor. Esa es una locura, Señor. Esa iglesia va rumbo al fracaso. La iglesia no puede tener peor enfermedad que un pastor ciego y un pastor muerto en el púlpito. Necesitamos a hombres que vean con los ojos de Dios y que estén llenos del poder de Dios. Cuidado, el pecado trae consecuencias duras. Hay consecuencias que ya no te las podrás quitar de encima. Hay consecuencias que arrastrarán a tus hijos y a tus hijas. Ese es el problema de ese pecado que practica y que nadie lo sabe, porque usted pasa en su teléfono. ¿Quién sabe? Cuando la esposa quiere agarrar el teléfono es una batalla, hermano. Ahí agarra el corvo. Como los dos saben usar el corvo. Si en el campo se conocieron los dos. Si un día chaponando pegaron las 2 cumas y ahí fue que se enamoraron y luego se casaron. Y cuando le agarran el teléfono al don, ya tiene el corvo en la mano. Soltalo, viejo. Soltalo porque no respondo. ¿Y qué tenés en el teléfono? ¿Y qué te importa? Pues le dice. ¿Y de quién es el teléfono? ¿Tuyo o mío? Tuyo, pues mío. Vaya, entonces ¿qué le importa a usted? Y es una batalla, hermano. Es una batalla que si el otro no lo suelta le vuela la cabeza. Al rato encuentran los 2 cuerpos tirados ahí, uno con un machetazo en la cabeza cada uno, y el teléfono en medio. Usted piensa que todo está bien, y canta y danza y ejerce un privilegio, no digamos un ministerio. Lo que usted no entiende, hermano, es que la factura también se le va a pasar. De repente verás extravíos en tus hijos, extravíos en tu casa, noticias fuertes. Como decía una anciana ahí en la central cuando costuraba, y las jóvenes le llevaban, sus hijas estaban pequeñas y las jóvenes llevaban las faldas y le decían: ¿nos pueden hacer una falda? ¿Cómo no? Hágamela así, así. Decía, las jóvenes tenían su forma largo y honesto en tal, pero no, la hermana ya tenía una forma de hacer las faldas y les daba las faldas largas y amplias, no como ellos la pedían. Y no es que la pedían topado, pero tenían su estilo de falda. Y la hermana le decía: es que así tienen que andar las hijas de Dios, las niñas del Señor, así tienen que andar. El problema fue cuando porque vivimos un evangelio de apariencia, de bulla, de que queremos limpiar al que está al lado nuestro y nosotros andamos, pero el gran problemón de lodo encima, hermano. Y el problema es cuando crecieron las niñas y se le dio una profecía a la anciana años atrás, y le dijo el Señor de que orara porque había en sus hijas un espíritu de prostitución. Y el tiempo pasó, las hijas crecieron y se perdieron, hermano. Muchachas que habían crecido supuestamente en la iglesia. Y la pregunta es: ¿qué pasó? Es que el pecado se cobra, hermano. Se cobra. Usted allá pasa perdiendo el tiempo en su teléfono, pero usted tiene hijos, y un día querrás enderezar a tus hijos y no podrás, porque la semilla de tu concupiscencia y de tu inmoralidad ya fue sembrada en tus hijos. Y tus hijos tendrán que germinar también el pecado. El pecado, con el pecado no se entra en alianza, hermano. El pecado tiene que, esto no es cuestión de que un poquito de vanidad olvides, hermano. Usted tiene que entender que el pecado es sinónimo de muerte. El pecado es sinónimo de desgracia. El pecado es sinónimo de fracaso. El pecado es sinónimo de afrenta. El pecado debe de estar lejos de la congregación del Señor para que la victoria esté garantizada.
Cuesta, pero se puede con la ayuda del Señor. Alabado es el nombre del Señor. Cuesta si tus hijos ya están grandes y les tienes que decir: hijo, aquí somos cristianos. Somos cristianos. Pues sí, mamá, pero yo pago la luz, no me importa, pero esta casa es mía, yo soy cristiano y usted me respeta. Usted me respeta. Aquí no se va a ver lo que usted quiere, aquí no se va a hablar como usted quiere. Si lo que sucede es que nosotros hemos dejado de ver el pecado como lo mira Dios, hermano. Y usted dice: no, es que es mi hijo. Ah, hermano, cuando toca llorar a esos hijos, ¿verdad? Cuando esos hijos te hacen llorar, ¿verdad? Cuando te das cuenta que el mismo pecado que cuidaste hoy es el pecado que te está destruyendo. Cuando hubiese sido más fácil y hubiese tenido un fin diferente si hubieses comenzado a estorbar desde el principio el pecado. Y no digamos nuestra vida, si somos nosotros la puerta de bendición o de maldición para nuestra casa. Por eso es que con el pecado no se juega. Los resultados del pecado son demasiado altos. Por eso es mejor obedecer. A santidad hemos sido llamados y no a inmundicia. A santidad hemos sido llamados y no a inmundicia. Y el pueblo del Señor dice: